Hola a todos, mi nombre es Rafael Castillo y junto a mis compañeros Casey Caldera y José Daniel Castillo les vamos a hablar sobre el tema de reactores ideales. Comenzaremos dando una definición para los reactores. En este caso, estamos hablando de un recipiente o conjunto de recipientes con los cuales se puede llevar a cabo una reacción química en ellos, ya sea a nivel industrial o a nivel de laboratorio. Habiendo abarcado entonces este concepto, vamos a pasar a lo que son los reactores ideales. Estos son aquellos reactores que cumplen con ciertas condiciones para facilitar la comprensión de su funcionamiento y sus cálculos. Las tres consideraciones principales se basan en que, primero, los reactantes deben estar completamente mezclados en la entrada del reactor, lo cual implica un tiempo de mezcla igual a cero y que todo el volumen del reactor será dado para llevar a cabo la reacción química. Como segundo punto, no se formarán agregados moleculares y, por último, el reactor va a seguir un modelo de flujo ideal. ¿En qué consiste este flujo ideal? Pues que se tienen dos extremos. Uno en donde se trata la mezcla completa, la mezcla máxima, que se conocería como mezcla completa, mientras que por otro lado es cuando no se da ningún tipo de mezcla, la inexistencia de la mezcla, y se le conoce como flujo de pistón. Habiendo dicho esto, los tipos de reactores que vamos a considerar, dividiéndolos de acuerdo a su función, es decir, a su manera de operación, son reactores discontinuos o batch, reactores semicontinuos y reactores continuos, los cuales se dividen a su vez en reactores de mezcla completa y reactores de flujo pistón. Ahora entonces pasamos a hablar sobre los reactores discontinuos o batch, también conocidos como reactores por cargas o por lotes. Esto se basa en un equipo que está completamente cerrado, es decir, que trabaja en un estado no estacionario. En este, generalmente se busca llevar a los reactantes hasta una temperatura a la cual se pueda llevar a cabo la reacción química. En el caso del primer reactor, mientras la reacción química se lleva a cabo, no se agrega ni se remueve ningún reactivo o producto del reactor, manteniendo su estado no estacionario. Este tipo de reactores, de acuerdo a la tercera consideración de su idealidad, opera en base a una mezcla perfecta. Esto implica que la concentración y la temperatura van a ser homogéneas a lo largo del volumen del reactor, mientras su reacción se lleva a cabo. Sin embargo, estas mismas propiedades variarán en el tiempo. Como otra característica, el calentamiento o enfriamiento se realiza fácilmente a través de una chaqueta térmica. Esto es que pasa a través de ellas un fluido, ya sea de calentamiento o de enfriamiento, con el cual se puede mantener controlada la temperatura del reactor y de la reacción, dependiendo si esta es endotérmica o exotérmica. Recordando que, al referirnos a una reacción exotérmica, nos referimos a una reacción que liberará energía y, por lo tanto, incrementará su temperatura, mientras que una endotérmica requerirá de energía externa para llevar a cabo la reacción. La chaqueta es entonces útil para evitar que la temperatura en el reactor se descontrole debido a la reacción misma. Siguiendo esta misma idea, tenemos que también decir que en el caso de los reactores discontinuos se tienen condiciones iniciales bien definidas y perfiles de concentración obtenibles por el análisis del mismo medio. Una vez dicho esto, podemos hacer mención del método operatorio de este reactor, comenzando por: inicialmente, se agrega una carga de reactivo. Luego, el reactor es llevado a condiciones de operación con ayuda de la chaqueta térmica, es decir, de la temperatura. Esto para dar inicio a la reacción química. Se mantienen las condiciones por un determinado lapso de tiempo en el que se lleva a cabo la reacción. Luego, se lleva el reactor a condiciones de descarga una vez la reacción se ha terminado y el producto deseado se ha formado. Finalmente, entonces, cuando el proceso culmina, el reactor es lavado de manera tal que pueda volver a ser utilizado. Ahora también podemos hablar sobre las aplicaciones que tienen los reactores batch. En este caso son utilizados para procesos a pequeña escala. También son utilizados en la industria farmacéutica, en la industria de la fermentación
y en procesos complicados con altos costos. Estos también son utilizados generalmente para reacciones con sustancias líquidas y que tienen tiempos de reacción largos. Siguiendo con este punto, pues podemos hablar entonces de las ventajas de sus aplicaciones. Las ventajas tienden a ser de que estos reactores suelen ser flexibles, es decir, que pueden ser utilizados para producir diferentes tipos de productos. Además de esto, tienen una alta conversión por unidad de volumen y tienen un tanque que es fácilmente calentado o enfriado utilizando la chaqueta térmica, como ya se había mencionado antes. Además de esto, son relativamente sencillos para detener y limpiar. Por otra parte, como desventajas, estos reactores presentan altos costos de operación, debido a que están fabricados para soportar la temperatura máxima de la reacción que llevarán a cabo. Además, la calidad de su producto puede ser variable en base al control de la temperatura que se le dé. Recordemos que las temperaturas, las chaquetas, mejor dicho, de este tipo de reactores están diseñadas para soportar las temperaturas alcanzadas durante la velocidad de reacción máxima. Por lo tanto, no durante todo el proceso de la reacción van a ser completamente efectivas este tipo de contramedidas, bien sea en el calentamiento o bien sea en el enfriamiento. Además de esto, solo se utiliza cuando se requiere una pequeña cantidad de porción, por lo tanto resulta ciertamente limitante a la hora de emplearlo en la industria. Ahora podemos pasar a hablar sobre los reactores semicontinuos. En este caso, el primer reactivo, el principal, se agrega inicialmente en el reactor, mientras que un segundo reactivo, el correactivo, se añade posteriormente al inicio del proceso. Es decir, entonces, que el comportamiento semicontinuo viene dado una vez se da inicio a la operación y un segundo reactivo es añadido, rompiendo así el estado no estacionario y modificando la estabilidad del sistema. Además de esto, se puede añadir que un proceso de purga en los que se quiere retirar un producto no deseado o en un proceso de adición de un material inerte también pueden ser considerados en los casos semicontinuos. Ahora hablamos sobre las ventajas de este tipo de reactor. Pues bien, las ventajas son: la transferencia de energía puede ser mucho más sencilla de controlar a través de la adición del segundo reactivo, es decir, que si se alarga el tiempo de adición, el control de la temperatura es mucho más efectivo y a su vez también permite un mayor control de la concentración de la mezcla reaccionante. Y por último, la última ventaja y una de las más importantes es que tiene una mayor productividad que en los reactores discontinuos. Esto es debido a que, pues aquí podemos ver unas gráficas en las que se observan cómo los reactores semicontinuos tienen una mayor productividad debido a que sus reacciones pueden extenderse por más tiempo al alcanzar su velocidad máxima de reacción y a su vez disminuir el tiempo de vaciado y carga. En el caso de los discontinuos, como ya todo está prehecho, ya todo está diseñado para ese tipo de reacción, entonces el tiempo que va a durar en su velocidad de reacción máxima va a ser menor que en el caso de los semicontinuos. Esto hace que la productividad sea mucho menor que en el caso de los que ya estamos hablando, de los semicontinuos. En el caso de las desventajas también tenemos que las corrientes de alimentación y extracción del reactor causan cambios en la composición y en el volumen de la mezcla reaccionante. Muchas gracias. Habiendo hablado entonces sobre los reactores discontinuos y semicontinuos, los dejo con mi compañera Casey, quien les hablará sobre uno de los tipos de reactores continuos. Por otro lado, existe un tipo de reactor que aprovecha completamente el volumen contenido en el mismo. Estos son los reactores ideales tipo continuo. Estos, tal y como su nombre lo indica, operan de forma continua, en donde tienen un flujo estable de entrada de reactivos y un flujo estable de salida de productos. Estos, al variar en el tiempo, su grado de reacción no varía. Sin embargo, al variar en el tiempo, el grado de la concentración sí varía para los reactivos. Existen dos tipos de métodos de contacto entre las corrientes de flujo, y estos son: primero, mezcla completa, en el cual
El objetivo es que sus corrientes de flujo se mezclen entre sí. De hecho, se crea una mezcla homogénea. Y también tenemos los flujo pistón, estos en los cuales se evita más bien el contacto entre las corrientes de flujo. Los reactores que mejor se ajustan a los modelos de flujo mencionados son los reactores de tanque agitado. Estos son recipientes donde permanece la masa del fluido reaccionante perfectamente agitados para favorecer una buena mezcla. Permite operar de forma continua o discontinua en un amplio rango de caudales, temperaturas y presiones. También tenemos los reactores tubulares, en donde estos tubos o haces de tubos, por lo que circulan la masa de fluido reaccionante, no logran mezclarse entre sí. Pertenecen al grupo de reactores de funcionamiento continuo, en donde estos permiten la producción económica de grandes cantidades de producto con una calidad constante. Los reactores de mezcla completa son un recipiente tipo tanque. Estos, mejor conocidos por sus siglas en inglés como CSTR, cuentan con un mecanismo de agitación continua, el cual logra que la mezcla sea completa, sea perfecta, en lo cual se quiere que las propiedades del fluido sean constantes en cualquier punto del reactor. Características que posee este tipo de reactor. Entre las más destacadas podemos decir que este reactor en sus propiedades, en cualquier punto, en cuanto a concentración, flujo y composiciones, se encuentran uniformes. Este tipo de reactor considera que la composición dentro del mismo es igual a la composición de salida, que existe un cambio de escalón desde cualquier valor de entrada al valor de salida de cualquier propiedad del sistema. La densidad de las corrientes no es una propiedad constante dentro del reactor y también se caracteriza por permitir la adición de un intercambiador de calor para un mejor control de temperatura. En cuanto a su funcionamiento, como se ha mencionado anteriormente, dentro del reactor existe una agitación continua. Es fundamental mantener una concentración y una temperatura uniforme dentro del tanque. Por ende, esto evitaría la formación de zonas muertas en el interior del reactor. Recordando que el objetivo principal de este tipo de reactor es producir una mezcla eficiente y continua que pueda aprovechar el volumen total contenido en el mismo y de esta manera se dé la reacción química requerida. También cuenta con ventajas tales como un buen control de la temperatura, opera a bajo costo, su construcción es fácil, además opera en estado estacionario, puede ser implementado en serie y se le puede instalar un intercambiador de calor que pueda aprovechar este control de temperatura, que pueda facilitarlo. Sin embargo, también cuenta con desventajas como que tiene una baja conversión por unidad de volumen. A la hora de implementarse un bypass, los canales de agitación serían pobres y por último, no es recomendable que opere a altas presiones. También es importante destacar y mencionar que en este tipo de reactor, para su ecuación de diseño, se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones a la hora de hacer su simplificación. Estas consideraciones son que el mismo tiene que operar en estado estacionario, como se había mencionado anteriormente, ya que los flujos no pueden variar en el tiempo. Para su estudio también debe asumirse que cuando las corrientes de flujo ingresan al reactor, ellas tienen que mezclarse instantáneamente. Esta mezcla tiene que ser perfecta, lo cual puede reflejarse o se va a ver reflejado a la salida del mismo. Esta corriente tiene las mismas propiedades que las de dentro del reactor, es decir, su composición, su flujo y su concentración a la salida va a ser la misma que las del reactor internamente. Debido a que para el estudio se considera que la mezcla dentro del reactor se da de forma instantánea y homogénea, se produce una corriente de salida de igual concentración, es decir, la concentración interna del reactor es la misma concentración que se da en la corriente de flujo de salida. Cabe destacar que para el reactor de mezcla completa, él tiene una conversión de producto
directamente proporcional al volumen de reacción, a la velocidad de reacción y al tiempo espacial, así como también del flujo y de la concentración de los reactivos. Todos estos son parámetros que deben tomarse en cuenta y deben considerarse a la hora de simplificar su ecuación de diseño. Buenos días amigos, mi nombre es José Castillo y en este espacio le vamos a hablar un poco sobre los reactores tubulares. Si bien es cierto, los reactores de flujo de pistón se usan para llevar a cabo reacciones en fase líquida, aunque también se utilizan para llevar reacciones en fase gaseosa, en escala de laboratorio como en escala industrial. Un reactor tubular, los materiales que reaccionan se consumen de manera continua a medida que fluyen a lo largo del reactor. Contienen un perfil de velocidad plano y no hay ningún tipo de mezcla en dirección al flujo. Por otro lado, las concentraciones cambian con la longitud del reactor, por consiguiente, la velocidad de reacción, que es en función de la concentración para todas las reacciones, excepto la de orden cero, también varía axialmente. En los reactores de flujo pistón no existe variación radial en la concentración y velocidad de reacción. La densidad de las corrientes pueden cambiar en dirección del flujo y pueden existir transferencia de calor a través de las paredes de los reactores. Por ende, a veces se utilizan esta serie de tubos de reactor de flujo pistón como un intercambiador de calor. En cuanto a las temperaturas, es necesario recalcar que radialmente es uniforme y que longitudinalmente depende de cómo se lleve a cabo la operación. Como todo tipo de proceso, los reactores en flujo de pistón tienen sus ventajas y sus desventajas. Aunque principalmente se utilizan para reacciones en fase gaseosa, también se utilizan para reacciones en fase líquida. Una de las ventajas es la alta conversión por unidad de volumen. Tiene un bajo costo de operación y es recomendado para altas presiones y para reacciones heterogéneas en el caso de sólido-gas. También puede poseer operaciones en estado estacionario. Por otro lado, las desventajas tiene posibles gradientes de térmicos indeseables. El reactor de flujo pistón es más eficaz en los sistemas en que la velocidad aumenta con la concentración. Sin embargo, en ocasiones el flujo en pistón es difícil de mantener, por lo que es necesario tomar otra serie de opciones. Una de estas soluciones es el manejo de reacciones exotérmicas, ya que resulta difícil mantener la isotermicidad junto al flujo pistón. Para esta ocasión es necesario colocar reactores del mismo volumen en arreglo en serie, con refrigeración interna. Para reacciones con altas presiones, por lo general es necesario, debido a las condiciones de costos, usar reactores tubulares de diámetro pequeño. Una de las aplicaciones de los reactores en flujo pistón es el arreglo de flujo continuo con recirculación, donde parte del efluente se regresa a la alimentación. Si la fracción del efluente que se recircula se reduce a cero, se obtiene un reactor de flujo tampón, que es lo mismo que un reactor sin mezclado axial. Mientras que por otro lado, que implique recirculación de una gran proporción de efluente, se atiende a una operación de tanque con agitación. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya gustado la presentación.